Desde que Ucrania desarrolló la capacidad de atacar objetivos dentro de Rusia, ha ejecutado una estrategia de inteligencia diseñada para dañar la maquinaria de guerra rusa. Cada ataque es preciso, cuidadosamente elegido para dañar al menos un aspecto de esa maquinaria. El objetivo es interrumpir a los soldados rusos en el frente para impedir que completen sus ofensivas. Durante el fin de semana, Ucrania golpeó fuerte a Rusia desde la distancia. Por 3 ataques, Rusia arde y demostró impotencia ante una Ucrania que la sometió a 72 horas de infierno. Todo empezó tarde la noche del 12 de septiembre, según Kiev Independence. Esa noche, operadores del 14º Regimiento de Aeronaves No Tripuladas de Ucrania lanzaron un ataque de 4 horas con unos 230 drones de largo alcance. Fue el mayor ataque aéreo nocturno de Ucrania en la guerra. Aunque los drones atacaron varios objetivos en Rusia, los 30 que Ucrania lanzó a Leningrado fueron los principales de la noche. ¿Por qué? Se dirigían a la estación de bombeo de petróleo de Primorsk. Alrededor de la medianoche, esos drones se lanzaron uno tras otro para causar estragos en una de las instalaciones más importantes de Rusia en el mar Báltico. La British Broadcasting Corporation afirma que Primorsk es principalmente un puerto petrolero y la estación final del oleoducto del Báltico. Eso significa que es el centro de exportaciones marítimas rusas por el mar Báltico, incluyendo la mayor parte del petróleo que vende a otros países. Eso permite a Vladimir Putin continuar su brutal invasión a Ucrania. El puerto también resguarda varios viejos petroleros de la flota fantasma rusa. Fueron estos petroleros el principal objetivo de Ucrania el 12 de septiembre. Un informe de Reuters señala que drones ucranianos impactaron 2 petroleros de la flota fantasma, el Kusto y el Kayun. El primero es un petrolero Afromax, señala el medio, y es capaz de transportar alrededor de 70.000 barriles de petróleo. Kayun es propiedad de Afromax, pero Reuters no da cifras de capacidad. El Kiev Post informa que el Kayun pesa 109.000 toneladas y el Kusto 105.000 toneladas. Probablemente el ataque de Ucrania destruyó 2 barcos que podían transportar unos 14 millones de barriles de petróleo juntos, lo cual es enorme, considerando lo vital que es el petróleo para financiar la guerra de Putin. El Kiev Post informa que Ucrania también atacó al Fósfor, un barco de 51.000 toneladas proveniente de Hong Kong. Suponiendo que el peso corresponde al petróleo transportado, eso sugeriría que el Fósfor puede llevar alrededor de 30.000 barriles de petróleo. Los 2 primeros barcos están registrados en Seychelles, no en Rusia, según Reuters. El Kiev Post indica que ambos navegan con bandera de Sierra Leona, lo que implica cierta distancia con Rusia. Y eso ofrece una gran pista de que estos 2 barcos son o fueron parte de la flota fantasma rusa que ha permitido a Putin seguir vendiendo petróleo mientras Rusia lidia con las sanciones occidentales. La flota fantasma de Rusia es una de sus armas más importantes en la guerra. Rusia no puede usar esa arma para atacar a Ucrania. Esta flota sospechosa de petroleros y otros barcos está dividida en 2, según Oxford Analytica. La primera, conocida como la flota gris, consiste en barcos que parecen tener propietarios que cumplen la ley, pero cuyos orígenes están ocultos. Para eliminar vínculos con Rusia, barcos registrados en Seychelles y bajo bandera de Sierra Leona, aunque son activos rusos, son un claro ejemplo. La segunda división, la flota oscura, muestra que Rusia no intenta aparentar cumplir la ley con estos barcos. En cambio, estos barcos utilizan varias técnicas, como interferir los sensores electrónicos de localización mediante suplantación y desactivar los sistemas de identificación automatizados, para dificultar que las autoridades siquiera se den cuenta de que están navegando, mucho menos averiguar de dónde vienen o hacia dónde se dirigen. Rusia creó su flota fantasma después de las sanciones occidentales que buscaban impedir el transporte marítimo de su petróleo a varios clientes. La idea era simple: detener barcos corta el dinero para la guerra de Putin. Rusia respondió creando una flota secreta de cientos de barcos, muchos operando desde Primorsk. Joachim Hawkinson, capitán del guardacostas KBW 003 en el mar Báltico, explicó la magnitud del problema de la flota fantasma a The Guardian, el 13 de septiembre. Hay cientos de barcos fantasma moviéndose siempre en el Báltico, y es mucho para nuestro pequeño mar, dice Hawkinson. Vemos barcos que nunca antes se habían visto en el Báltico, con los que ahora nos encontramos. Permitir que esos barcos naveguen sin cuestionarlos es riesgoso. No solo por cómo Rusia los usa para financiar la guerra de Putin, sino también porque muchos barcos de la flota fantasma son viejos y están en mal estado. Un accidente petrolero con estos barcos causaría una catástrofe en el Báltico, revela Hawkinson. Es complicado saber cuánto ha ganado Rusia con su flota fantasma. La revista ucraniana Shipping Magazine informó que Rusia gastó $14.000 millones en barcos de la flota fantasma para mayo de 2025.
Así que tienes que imaginar que ha ganado muchos miles de millones más que eso para justificar la inversión. Para Ucrania, es más importante cortar el dinero que recibe Rusia por la flota fantasma que una crisis petrolera. Derribar 3 petroleros no acabará con una flota de 100 barcos, pero bastará para que unos 15 millones de barriles de petróleo no lleguen a su destino, al menos por ahora. Eso significa que Rusia ya no recibe flujo de efectivo. El Kiev Post informó el 15 de septiembre que los 3 barcos atacados por Ucrania hace 3 días siguen en sus muelles en Primorsk. Los barcos no se hundieron, pero están demasiado dañados para navegar. El Kusto fue el más afectado, pues las explosiones en el barco obligaron a evacuar a sus 28 tripulantes. No se reportaron víctimas, pero a Ucrania no le importará eso. Es suficiente con que los drones de Ucrania hayan inutilizado el barco. El ataque de Primorsk de Ucrania dejó fuera de servicio más que los buques de la flota fantasma rusa. 2 de las 4 estaciones de carga de Primorsk, que Rusia usa para transferir crudo, también suspendieron operaciones tras el ataque al Kusto. Probablemente haya daños en oleoductos y equipo de bombeo, por lo que Ucrania pudo reducir la capacidad de carga de Primorsk en 50%. El medio sugiere que Ucrania usó el dron Lyuchi en el ataque en Primorsk. En ataques a más de 800 kilómetros, Ucrania ha usado principalmente el dron UJ-22 Lyuchi, aeronave de hélice guiada con precisión y ojiva de 75 kilogramos, 165 libras. El Kiev Post indicó que Ucrania no ha revelado el dron usado, pero el Lyuchi parece probable. United 24 Media informó en noviembre de 2024 que este dron fue mejorado, aumentando su ojiva a 75 kilogramos según Kiev Post. Además, amplió su alcance de ataque a unos 2.000 kilómetros, aproximadamente 1.200 millas. Si Ucrania requiere atacar a distancia, el UT es ideal. Al menos hasta que Ucrania perfeccione drones misilísticos de largo alcance como el Flamingo, que tendrán mayor impacto. El 15 de septiembre, Bloomberg informó que al menos 2 petroleros completaron la carga en Primorsk, lo que sugiere que la instalación está al menos parcialmente operativa. Las cargas están suspendidas desde el ataque de Ucrania, aunque Rusia reactive Primorsk pronto. El ataque afectará a los 3 barcos de la flota Sombra que quizás se perdieron. Y el mensaje que Ucrania acaba de enviar: atacamos Primorsk una vez, podemos volver a hacerlo. El ataque ucraniano a petroleros de la flota Sombra en Primorsk es la primera vez que usa drones de largo alcance para destruir estos barcos. Anteriormente, hundió petroleros rusos usando drones marítimos y operativos que colocaron bombas en los barcos. Pero este solo ataque habría sido suficiente para dejar a Rusia lamiéndose una herida bastante grave si eso fuera todo. Ucrania lo logró durante el fin de semana. Pero Primorsk no fue el único objetivo ucraniano, ni cerca. Ucrania dio a Rusia 2 días tras su mayor ataque con drones, antes de volver a atacar el 14 de septiembre. Kiev Post informa que Ucrania envió entre 80 y 90 drones a Rusia. Como en el ataque del 12 de septiembre, estos drones atacaron varios objetivos, pero uno fue el principal. La refinería de Yarishi, ubicada a 60 millas al sureste de San Petersburgo, es bastante importante, según el Kiev Post. Su capacidad anual es de 17 a 20 millones de toneladas de petróleo, equivalente al 6% de la refinación total de Rusia. La refinería no es clave para abastecer de combustible a las tropas rusas en Ucrania, aunque algunos productos podrían llegarles. Mucho más importante es el papel de Karishi, como principal proveedor de productos petrolíferos refinados, a San Petersburgo, la segunda ciudad más rica de Rusia, después de Moscú y las regiones de Leningrado, Novgorod y Pskov. Kiev Post informa que Ucrania golpeó fuertemente la refinería. 2 drones impactaron la torre principal de craqueo. Se usa para romper las largas cadenas de hidrocarburos del petróleo en moléculas más pequeñas, obteniendo gasolina y otros productos refinados. En resumen, sin torre de craqueo no hay refinación, lo que hace que la planta de Karishi se vuelva prácticamente inútil. Drones ucranianos incendiaron la torre y causaron una explosión tipo mini nube de hongo. Rusia, por supuesto, está tratando de fingir que el daño es menos grave de lo que realmente es. El gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, ya dio la excusa que tantas veces hemos oído de Rusia. Esto no fue un ataque exitoso con drones por parte de Ucrania, informa el Kiev Post. No. Este incendio fue provocado por lo que parece ser el arma más poderosa de Ucrania, los restos de drones derribados por las defensas aéreas superiores de Rusia. El incendio también fue lo suficientemente menor como para haber sido apagado en un par de horas. Drozdenko afirma, aunque el Kiev Post dice, que las imágenes satelitales que muestran daños estructurales en las unidades de procesamiento y el almacenamiento de combustible de la refinería cuentan una historia diferente. Reuters informa que Drozdenko dijo que Rusia destruyó 3 drones en Karishi durante el ataque ucraniano.
Eso contradice el informe del Kiev Post y tampoco parece ser suficiente para explicar la magnitud de los daños. Algo en la respuesta de Rusia a este ataque no cuadra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los ataques a refinerías ucranianas son más efectivos de lo que Rusia admite. Las sanciones más efectivas, las sanciones que funcionan más rápido, son atacar las plantas petroleras rusas, sus terminales y sus depósitos de petróleo. Zelensky lo afirmó en un video elogiando el ataque ucraniano del 14 de septiembre. Han restringido significativamente la industria petrolera rusa, y esto limita mucho la guerra. Zelensky no está equivocado. Los ataques a refinerías reducen el combustible para los soldados rusos y afectan sus asaltos mecanizados y aéreos. Con cada refinería que queda fuera de servicio, los ataques de Ucrania a las refinerías están creando enormes problemas dentro de Rusia. En agosto, Ucrania llevó a cabo una serie de ataques a refinerías, a menudo apuntando a las mismas refinerías varias veces en cuestión de semanas, lo que provocó que algunas partes de Rusia se quedaran sin combustible. El 28 de agosto, Independent informó que la escasez de gasolina afectaba regiones remotas de Rusia, como el lejano oriente y la península de Crimea anexada. El precio de la gasolina subió a 358 pesos por galón, mientras el salario mensual promedio es de $1,200. La situación se estaba volviendo tan grave que algunos conductores estaban aprovechando para vender su gasolina a alrededor de $10 por galón y así obtener una ganancia rápida. Avanzando medio mes, la situación solo está empeorando. El 10 de septiembre, United 24 Media reportó que la escasez en regiones remotas de Rusia llegó a zonas más pobladas como Ryazán, Saratov y Rostov. En ese momento, Ucrania había destruido cerca del 17% de la capacidad de refinación rusa, unos 11 millones de barriles diarios. Con el ataque a la refinería de Karishi, Ucrania solo está sumando a una cifra que ya es demasiado alta desde la perspectiva de Rusia. Otra refinería fuera de servicio agrava la escasez de combustible en Rusia. Solo que esta vez esas escaseces van a afectar a San Petersburgo. Colas enormes en gasolineras pueden ser normales en regiones pobres de Rusia, pero preocupan cuando aparecen en una de las más ricas del país. Debido a que Ucrania destruyó la refinería que la abastece, incluso esos rusos que nunca tendrán que preocuparse por ser enviados a Ucrania, empezarán a sentir de primera mano el impacto de la guerra que iniciaron sus líderes. Esto es presión. El comentario de Zelensky sobre los drones ucranianos como la sanción más efectiva lo dice todo. Con las sanciones occidentales tardando o fallando, como la flota fantasma rusa, la destrucción de refinerías por Ucrania genera nueva presión. Los ciudadanos rusos, incluso los más ricos, ya sienten la presión de la guerra en Ucrania por la escasez de combustible. Ucrania está tratando de hacer que el pueblo ruso se pregunte cuánto tiempo estarán dispuestos a soportar esto antes de hacer algo respecto a Putin, con un poco de suerte. Zelensky espera que las sanciones petroleras de Occidente sean más efectivas junto con los ataques de drones ucranianos. Un día antes del ataque en Karishi, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social una carta abierta a las naciones de la OTAN. Estoy listo para imponer sanciones importantes a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia, dijo Trump. Acusó a la OTAN de no comprometerse totalmente en ganar la guerra en Ucrania por las compras de petróleo y añadió: «Yo estoy listo. ¿Ustedes dónde están? Solo digan cuándo». La Unión Europea fijó 2028 como fecha límite para eliminar sus exportaciones de petróleo y gas. Puede ser muy lento para Trump o Zelensky si funcionan las tácticas de presión de Trump. Si los países de la OTAN dejan de comprar petróleo ruso y buscan otros proveedores, los ataques de Ucrania a instalaciones como Karishi serán más efectivos. Atacaron petroleros rusos, cerraron temporalmente su principal puerto petrolero en el mar Báltico y otra refinería está en llamas. Lo que ya era un fin de semana terrible para Rusia, terminó con un ataque final que también tuvo como objetivo la infraestructura energética de San Petersburgo. Una operación conjunta del SBU y HUR provocó la explosión de un tren de combustible cargado la noche del 13 al 14 de septiembre. El Kiev Post informa que dos agencias peligrosas de Ucrania usaron explosivos para destruir un tren de combustible en la línea Oral-San Petersburgo. El ataque causó muchos daños, matando a 2 guardias del tren y dejando gravemente herido a un trabajador ferroviario. También paralizó el tráfico ferroviario principal por al menos 24 horas. Este ataque fue distinto a los anteriores de este video, ya que se usaron drones de largo alcance de Ucrania. En este ataque, la HUR y el SBU minaron las vías por donde pasaría el tren. Las minas explotaron al pasar el tren, descarrilándolo y sacando 15 vagones de combustible de las vías.
Se desconoce si esos vagones resultaron dañados o si perdieron el combustible que transportaban, pero incluso si están intactos, no llegarán a donde se supone que deben ir en un futuro cercano. Es una clara victoria para Ucrania. No hay más información sobre la operación. The Independent reporta que una fuente militar ucraniana anónima afirmó que la operación en la línea Oral-San Petersburgo fue única y buscaba interrumpir el tráfico ferroviario ruso. También está claro que este ataque específico fue diseñado para privar a las tropas rusas en Ucrania del combustible que necesitaban, según afirmó la fuente. Estas vías férreas son rutas clave de suministro para las fuerzas rusas en Kharkov y Sumy. Ambas regiones fueron blanco de la fallida ofensiva de verano de Putin. Y está claro que Ucrania ahora está haciendo todo lo posible para evitar que Rusia gane impulso en esas zonas. Rusia se inquietará porque Ucrania ataca su red ferroviaria. Como indica la Fundación Jamestown, la infraestructura ferroviaria es clave para la economía rusa. La red ferroviaria sigue siendo el principal medio para mover bienes y personas en el país. La fuente ucraniana menciona Kharkov y Sumy, mostrando que Rusia usa sus ferrocarriles para enviar suministros a Ucrania. Kaspar Sukand, del Centro Internacional de Defensa y Seguridad, explica en diciembre de 2024 por qué los ferrocarriles rusos son ahora un problema. La red ferroviaria rusa ha demostrado ser fundamental para el esfuerzo bélico ruso. Por su gran tamaño, la red ferroviaria es vulnerable, dice Sukand. Ucrania aprovecha esa debilidad. Igualmente preocupante para Rusia es la naturaleza de este último ataque del fin de semana. Ucrania no envió sus drones para hacer todo el trabajo duro esta vez. Colocó minas en territorio ruso. Eso no es posible a menos que Ucrania esté enviando operativos a Rusia o haya convencido a personal ruso para que coloquen minas en nombre de Ucrania. De cualquier manera, lo que ocurrió en la línea Oral-San Petersburgo fue una operación de sabotaje directa que Rusia no pudo evitar. Eso preocupará a Putin y sus compinches. Ahora deben preguntarse cuántos agentes ucranianos operan en Rusia y qué harán después. Putin no tendrá respuestas. No lo hará hasta el próximo ataque ucraniano en Rusia. Con estos 3 ataques, el fin de semana, Ucrania incendió parte de la infraestructura energética clave de San Petersburgo. Rusia vivió 3 días de infierno en San Petersburgo, pero eso no es todo. Ucrania atacó a 1.800 kilómetros dentro de Rusia y destruyó el núcleo interno de Putin ese mismo fin de semana. Mira nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más sobre los recientes ataques de Ucrania a Rusia. Gracias por vernos.